distinta hoja de vida. Él es docente del Departamento de Sociología Rural de la Facultad de Economía y Planificación de la Universidad Nacional Agraria La Molina, donde también cumple las funciones de director del fondo editorial de esta casa de estudios. Bien, entonces, sin más preámbulo, voy a darle el uso de la palabra. Doctor Vilcapoma, bienvenido. Buenos días. Primero, un saludo especial a todos los invitados de seguramente varias partes del Perú. Hemos alistado una conversación con ustedes respecto a cuál es el papel de las humanidades en esta coyuntura, y para eso voy a invitar a que pasemos a nuestras diapositivas. El humanismo como un quehacer científico y también como un reto. Pasemos. Primero, todos coincidimos en que nosotros se dice que vivimos en lo que se denomina la cuarta revolución industrial. No voy a hacer el antecedente de cuáles son las anteriores, porque sencillamente, ya saben ustedes que viene desde el descubrimiento de la tracción a vapor, el movimiento a vapor, luego el carbón, hasta lo que son los inventos de la gran tecnología, y nosotros estaríamos en la cuarta dimensión. De allí que nosotros decimos que, en efecto, y somos ya ustedes testigos, en el fin del milenio hay inéditos descubrimientos. Estos descubrimientos también van a la par que en una economía. Es lo que dice algunos el triunfo definitivo de lo que se denomina el ultraneoliberalismo, que ya no hay protecciones del Estado, pero en efecto pareciera que estamos frente a una gran revolución de la ciencia y la tecnología, y vamos a ver cómo se presentan estos. En efecto, en astronomía se ha descubierto el cráter 2 de la galaxia cerca del Epsilon Eridani. Nosotros estamos en la Vía Láctea, y esta demora 2000 años luz para que veamos la gran dimensión de lo que es las galaxias y también el significado del descubrimiento del universo, o el agujero negro que, como ustedes saben, ratifica la teoría de Einstein respecto al tiempo y del espacio, o la partícula de Dios que demuestra a través del bosón de Higgs cómo es que podría demostrarse incluso el origen del universo y de la masa, o el WASP-17, que es un planeta en el mismo sistema del sistema solar, que gira en contra de lo que lo hacen los otros planetas en el sistema solar. O también la realidad virtual, en la que ustedes están muy bien enterados, debido a que como juventud se les dice que son ustedes los nativos cibernéticos. Pero también es importante el desarrollo de la ciencia a nivel de los embriones artificiales, porque se sabe que después de las investigaciones de la Universidad de Cambridge, hoy se puede generar vida, no solo por los óvulos, el espermatozoides y el óvulo, sino básicamente a partir de las células madre. Pero también la manipulación genética que hizo este científico chino, He Jiankui, cuando manipuló el ADN de dos niñas y que podían soportar o eliminar ni siquiera como posibilidad el contagio del síndrome de inmunodeficiencia SIDA. Y entonces esa manipulación genética llevó incluso a ser perseguidos, porque en qué medida la ciencia lindaba con lo que era la ética y la negación de la identidad, porque a partir de esa situación ocurría que podía manipularse genéticamente a las personas y tener el rostro, la talla, los colores que uno quisiera, y eso en qué medida rompía los parámetros culturales en los que estamos metidos. Cuando ocurría esta aparente revolución triunfadora de lo que era el racionalismo, y que incluso valió para que Francis Fukuyama, secretario de Estado nipón norteamericano, escribiera su libro El fin de la historia,
y que se dijera de aquí no hay más, y el triunfo del racionalismo, en el que había una nueva racionalidad en el tiempo y en el espacio, y la realidad virtual no era ninguna opción, sino una realidad en la que nosotros nos estamos moviendo, así como el de la globalización, un virus nos sumió en algo. Es decir, un virus puso en dicotomía el debate de la naturaleza y de la sociedad. Es decir, ¿cómo es que nos hincó? Es decir, nos puso de rodillas a toda la humanidad un simple y, como dirían en los fueros clínicos, un miserable virus nos había puesto de rodillas a toda la humanidad. De nada había valido todo ese desarrollo científico ultra tecnológico que a fin de cuentas nos cambió los parámetros respecto a la misma vida. Es decir, al sumirnos en el confinamiento obligatorio, te hacía ver que eres humano, que estás en la frágil barrera de la muerte, que podías enfrentarla. Y respecto a esa situación trascendente de la vida y la muerte, tú inmediatamente pensabas en el otro, es decir, veías que había un componente eminentemente humano en nosotros, que no todos éramos racionales, que todavía teníamos otros componentes, el sentimiento valía mucho, y entonces le echamos mano a otro tipo de imagen. Pensamos en nosotros y nos dimos cuenta que en el Perú también habían pobladores en la Amazonia, los que también sufrieron el virus, o también en el mundo andino, o también, como tengo un artículo escrito en la Universidad de Limoges, en Francia, hubo lo que se llama el mito del eterno retorno, como diría Mircea Eliade, respecto a cómo la pandemia en el Perú no solo sirvió como una manipulación política, sino también como un escape de un sector que marchó hacia sus lugares de origen en periplo queriendo salvar la vida. Es decir, esa situación nos conllevó y nos hizo ver que todavía en el Perú, pese a ese gran desarrollo ultrainformático, cibernético en el mundo, así como en el Perú y en otros lados, se daba una mirada a que había un componente tradicional, un componente diverso de sus gentes, y que estos todavía reproducían moldes de solidaridades en el campo. No todo era el desarrollo ultracibernético del que hablamos. O de que el proceso de migración en las zonas urbanas se mostraban para unos irreverentes respecto a los ritos fúnebres, que era una manifestación también de dolor, pero a su manera en poblaciones migrantes. Muy bien. Pasada la pandemia, volvemos a lo mismo. Entonces, a recuperar, a retomar cómo está desarrollándose la ciencia, las investigaciones, las preocupaciones y los quehaceres a ese respecto. Voy a tratar de usar esos 15 minutos nada más para que William Hurtado Mendoza complemente lo que nosotros consideramos esa línea de tiempo de los fenómenos. Entonces, creemos que después de la pandemia, si bien se va echando mano a estos descubrimientos suspendidos un momento atrás, pero que nos han hecho entender que tenemos un componente eminentemente humano y las ciencias le dan una mirada retrospectiva a lo que habíamos olvidado, creemos que son tres fenómenos universales los que marcan estos momentos. Un primer fenómeno es la migración, no solo compulsiva, podemos hacer todo un historial de la migración en el Perú, que comienza en la década del 50, etcétera, sino una migración universal. Y el otro es de las redes tecnológicas a partir de los últimos inventos o de la inteligencia artificial y que conllevan como tercer aspecto sustancial el tema de la identidad. Veamos esas imágenes de la migración de antes, del 50, 60, 70. Vamos a ver que no es así solo en nosotros, sino que en otros lados, como las pateras africanas o árabes, están inundando Europa. O en la misma América, los países ya no conocen de frontera por los flujos migrantes del que nosotros somos testigos vivenciales. Y vamos a encontrar que en efecto los fundamentalismos también echan mano no solo a sus principios religiosos y éticos algunas veces, sino también
a esos procesos migratorios que ha cambiado el rostro de las zonas urbanas, tanto como en Perú, como en el Cerro de Monserrate en Colombia, en Bogotá, o también las favelas brasileñas, por citar algunos ejemplos. O como que también ya no es muy notoria la verticalidad de las imágenes, una de ellas es de Hong Kong, el de la izquierda, y el de la derecha Gamarra, que también hay emporio de desarrollo en ese sentido. ¿Qué significa entonces? Que respecto al tema de la migración, la identidad para las ciencias sociales, agrarias, las que quieran, es un tema que debe no solo tomarse en cuenta, sino nos invita a analizar diversas formas de entender lo que es la identidad. La antropología entiende que la identidad tiene 4 categorías: el que es uno, sentido de pertenencia a eso que crees que eres, orgullo y proyecto reivindicativo. Y plantea como una salida para entender al otro, que es una forma de entenderse a sí mismo, como diría un teórico de la antropología, Tristan Platt, hablaba de la teoría del espejo. Yo soy de estatura baja porque tengo una referencia real, objetiva o simbólica a través del promedio medio, en un espejo simbólico. Las identidades surgen así, y la interculturalidad, que es una actitud mucho más que saber cómo debo comportarme con el otro, sino un sentimiento de respeto al otro, es lo que nos invita a las ciencias o a las investigaciones a tomar como método o enfoque en nuestras investigaciones. Entonces, para nadie es un secreto que la informática ha llegado a muchos rincones del Perú, incluso son instrumentos de trabajo nuestro. Pero aquí surge una pregunta interesante. ¿En qué medida no solo estamos utilizando la tecnología para lo que interesa, sino son parte de otro tipo de identidad? Nosotros hemos hecho un estudio con un equipo de San Marcos, cómo es que 4 de la mañana la gente, migrante sobre todo, en una edad X, entra a los servidores o entra a las redes para reproducir sus guainos, su canto, su música o sus comunicaciones. Allí hay otro tipo de identidad, e incluso la antropología está siendo utilizada por grandes empresas para saber cuál es el segmento de valor que le da en torno a la música, al canto, a la imagen, al consumo, etc. Entonces, la interculturalidad como un enfoque se hace necesario en esta ruta de la identidad. Otro elemento que está cambiando mucho entre nosotros es la tecnología y la fuerza de la inteligencia artificial. Me voy a evitar desarrollar esto porque hace poco pueden ustedes encontrar una conferencia nuestra sobre inteligencia artificial y los ritos fúnebres en la Universidad UPC, en la Universidad de Ciencias Aplicadas. Pueden ustedes ver con mi apellido, UPC, ritos fúnebres e inteligencia artificial. Entonces vamos a ver que hay varios niveles y estas manipulaciones es tranquilamente vial. Yo podía pasar, pero no estoy manejando esto, las imágenes que se ha podido presentar. Y también, vean, Rocío Bufolo es una argentina que se ha insertado inteligencia artificial, se ha insertado un chip en la médula espinal. Ha hecho una conexión de inteligencia artificial en los ojos. Lo que ella percibe incluso es algunos tipos de peligros. Es abogada y utiliza derecho comparado para sus procesos. La gran pregunta es, y ese es un cambio revolucionario, seguramente. Pero la inteligencia artificial de seguro no llega al aspecto del sentimiento. O también la reproducción de hologramas, y ustedes han visto cómo ABBA ha estado en concierto reproduciendo este tipo hombre, con una concentración masiva, o cómo es que se aplica la inteligencia artificial para traer a los muertos en holograma y tanto almacenamiento en las nubes en tiempo real. Tú puedes poner allí, después de ese trabajo de algoritmos que hay allí, y puede incluso a futuro degustar contigo, hacer un comentario sobre lo que ocurre. Bueno, entonces
¿qué está pasando? No voy a hablar ya de esto, de lo que es el medio ambiente, que es otro tema importante, o del neuromarketing, cómo es que la inteligencia artificial, la información está entrando en la manipulación y cómo es que nosotros nos identificamos con tal o cual firma, sino sobre todo de los resultados. Así, a grosso modo y a trancos, podemos decir que en efecto, en toda esta etapa, gracias a este desarrollo de la informática, hay lo que se llama la automatización. Pero respecto a la automatización, lo que nosotros tenemos que ver es inmediatamente un pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico tiene que ver mucho con la actitud que nosotros tenemos respecto a lo que vamos encontrando. Pero respecto a la interconexión tecnológica que estamos, o la misma inteligencia artificial, aquí hay un reto importante. Por ejemplo, en las ciencias agrarias, podríamos poner mucho más ejemplos. ¿Cómo yo poder desarrollar tecnología por más inteligencia artificial que haya, si acaso no me intereso en conocer las viejas tecnologías agrarias que se han perdido después de la llegada de España y que hay un rescate del manejo del agua, del control vertical de pisos ecológicos o de la herencia que hay a partir o en los mitos, en los relatos? Entonces, lo que tiene que haber, y estamos encontrando desde la antropología es, si bien utilizamos como mecanismos este gran desarrollo de la tecnología, hay un reto fundamental que nos enseñó la pandemia. Somos humanos. Porque también nosotros tenemos un trabajo inédito sobre antropología. La antropología surge por humanizar a la gente, por entender lo que somos humanos. Y ser humanos es vivir bien, sentirse bien, saber que hay familia, la interrelación personal que la hemos olvidado y obviado con la computadora. De allí que hay incluso ONGs que impulsan un abrazo personal con la gente, porque es otro tipo de sentimiento. Lo humano está presente en esa coyuntura. Por lo mismo entonces que las investigaciones, por más que se trate investigaciones de punta tecnológica o investigaciones de desarrollo sobre medio ambiente o lo que fuera, o sociales, no debe perder de vista que somos humanos y como humanos debiéramos encontrarnos con el otro en solidaridad, en reciprocidad, en la familia, porque la gran pregunta que se ha hecho la filosofía antropológica, no solo la de Buber, sino ahora contemporánea, incluso de la filosofía de los ingleses de Radcliffe Brown, o también la de Girard, este francés que está generando una gran novedad hablando del componente humano, ya no solo sería lo genético, sino lo imitativo. La gran pregunta es que todos somos humanos y todos queremos vivir bien. Y el vivir bien pasa de una cosmovisión respecto a tu cultura. Y eso no cambia muy fácil. Seguramente la inteligencia artificial ayudará. En algunos casos distorsionará, pero la cultura se ha mantenido por mucho tiempo. Termino diciendo, cuando aparecieron los e-books, dijeron, ya se murió el libro. Mentira. ¿Acaso Umberto Eco, el semiólogo italiano, no dijo que el libro ha superado la prueba del tiempo? Es un invento como las tijeras, la cuchara o el martillo. Sus hojas pueden ser con otro tipo de componentes, pero sigue siendo lo que es. Igual decimos nosotros, la cultura sigue siendo permanente en función a la familia, lo tradicional, ese tipo de reciprocidades que como herencia todavía funcionan y necesitamos. En tal sentido, por más avance que haya, requerimos conocernos a nosotros y las humanidades serán fundamentales para ese logro del que sociedades íntegras han luchado y batallado centurias. Con ese preámbulo, quiero presentar a William Hurtado Mendoza Santander, un profesor no solo destacado en las investigaciones de la literatura, sino además de la sensibilidad poética, porque la Universidad Agraria combina en ese cultivar el campo al hombre, porque el hombre es diverso, el hombre también tiene eso que la inteligencia querrá imitar, pero, hombre,
es el sentimiento, la creación misteriosa de sentirnos bien. Muchas gracias.